Bueno, vamos a estudiar la palabra el día de hoy. Capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, al que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, de tu gracia para poder entender y comprender y transmitir tu mensaje, Señor. Bendice a tu pueblo, mi Dios, bendice a tus hijos, así como dice tu palabra al final de esta lectura: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Señor, mi Dios. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Hoy aprenderemos a la iglesia de Tiatira. En los temas anteriores hemos aprendido con respecto a la iglesia de Sardia, la iglesia, por ejemplo, también la iglesia Tibia, la iglesia Laodicea. También aprendimos de la iglesia de Esmirna, una iglesia que se decía pobre, pero era una iglesia rica. Y hoy, mis hermanos, vamos a aprender de esta iglesia. El mensaje de esta iglesia está lleno de elogios, pero también de reprensión. Tiatira, una iglesia que estaba en peligro, mis hermanos, permitía que una falsa maestra ocupase una posición ahí en esta iglesia como maestra. En Tiatira encontramos una iglesia que junto a muchos, mis hermanos, habían personas fieles, personas que ejercían su fe, su servicio, personas que seriamente, mis hermanos, estaban haciendo esa labor, no habían entrado en la falsedad, personas que estaban, como dice aquí en la palabra que hemos aprendido, personas que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban ejerciendo los frutos del Espíritu Santo, si usted lo puede ver ahí. Yo conozco tus obras: amor, fe, servicio, tu paciencia. Son frutos del Espíritu Santo. Ellos estaban ejerciendo la paciencia, mis hermanos, el amor, que es uno de los mandamientos más importantes, o el principal. Dice que encierra todo:
en el amor. Si nosotros nos ejercemos en el amor, dice que estamos ejerciendo todos los mandamientos de la ley. Tiatira era una de las ciudades, mis hermanos, donde era una mujer que recibió la palabra allí en Hechos 16:14. Esta mujer Lidia. Veamos qué dice Hechos 16:14. Esta mujer era de ahí, de esta ciudad Tiatira. No se sabe si por ella llegó el evangelio a esta ciudad, pero esta mujer era comerciante y pertenecía en esa ciudad. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Hechos 16:14. Y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El día de hoy, Dios puede abrir tu corazón como a Lidia para estar atento a la palabra de Dios en este día. ¿Quién quiere ser Lidia este día, mis hermanos? Amén. Ahí está la hermana, ya se apuntó una nada más. ¿Quién quiere ser Lidia? O lidios también, varones que escuchan la palabra del Señor. Bueno, ella era de Tiatira. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, que lo ve todo, es algo hermoso de parte de sus hijos. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero es algo hermoso, mis hermanos, que de parte de sus hijos, que nosotros, o que el Señor nos diga, imagínense que el Señor te diga: oye, tú estás haciendo bien estas cosas, andas en amor, tú eres un hombre de fe, eres una mujer de fe, eres una mujer paciente, eres un hombre paciente. ¿Cuánto de nosotros nos encantaría que Dios nos dijera eso? Pero no solamente eso, que nos dijera: pero tengo algo contra ti. Mis hermanos, como hijos deberíamos, en vez de pedir, imagínense que pedir algo que Dios nos dé, también deberíamos pedir que Dios nos diga en qué estamos fallando, en qué nos hace falta. ¿Qué es lo que nos hace falta, Señor, para estar muy bien contigo? Para llegar a un arrepentimiento y tal vez enderezar nuestro camino. ¿Qué es? ¿En qué estoy fallando? ¿Se ha usted puesto a meditar y a preguntar en este sentido, Señor, en sus oraciones? Y yo le recomiendo, mis hermanos, que nosotros nos pongamos en oración. Cuando nos pongamos en oración, pidámosle al Señor: Señor, dime, ¿qué me hace falta? ¿En qué estoy fallando? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que a ti no te agrada? En esta iglesia de Tiatira, mis hermanos, en el versículo 18, capítulo 2, 18, deja una señal ahí, porque vamos a estar regresando. En el versículo 18 dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Como vimos anteriormente en otras iglesias, Jesús se describe de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a lo que la iglesia necesita de Cristo. Aquí Cristo dice, el autor de la carta dice que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué Él solamente en esta carta dice que Él es el Hijo de Dios? Y esta frase, mis hermanos, solamente la encontramos aquí mismo en Apocalipsis, o más bien
Esta frase hijo de Dios solamente la encontramos en este versículo de todo el libro de Apocalipsis. Y Jesús muchas veces se dijo a sí mismo como el Hijo de Dios, pero en su ministerio. Lo podemos ver en Lucas 10:22. También cuando Pedro dijo, mis hermanos, cuando Jesús les dijo a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy? ¿O qué dice la gente de afuera que soy? Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estoy leyendo Mateo 16, del 16 al 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En Lucas 10:22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Lucas 10:22. Por esa razón, por esta confesión, puedo decir, o por esta manifestación de Jesús, que es el Hijo de Dios, fue condenado. Fue llevado a la cruz. Cuando el sumo sacerdote le preguntó, le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué es lo que dijeron en ese momento? Blasfemia. Ya lo escucharon, él mismo se condena. Y aquí Cristo a la iglesia de Tiatira dice: el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Cristo se describe como el que tiene ojos como llama de fuego también, y pies semejantes a bronce bruñido. ¿Qué significa esto? Como dice Jesús aquí, escribe el Hijo de Dios, pero también el que tiene ojos como llama de fuego. Esto significa, mis hermanos, que Él lo ve todo. Él lo escudriña todo, absolutamente todo. Él dice a la iglesia de Tiatira: yo conozco todas tus obras. Yo sé quiénes son fieles y quiénes no son fieles. Y estas palabras que dice aquí a la iglesia de Tiatira está afirmando lo que dijo Juan aquí mismo en Apocalipsis, en el versículo 14 al 15, en el capítulo 1, versículo 14-15, y dice, leamos qué dice ahí. Si estaba ahí en Apocalipsis 2, es muy fácil de encontrar. Capítulo 1, 14 al 15 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus ojos como llama de fuego. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, es capaz de penetrar hasta lo más íntimo de su iglesia. Ahora nosotros sabemos, en el contexto de todas las enseñanzas que hemos compartido, sabemos quién es la iglesia. La iglesia somos nosotros.
Somos todos aquellos que hemos sido redimidos por su sangre. A esa iglesia, mis hermanos, Él ve todo. Ve todo lo que estás pensando, lo que hay en tu corazón. Es más, puedo decir que Él conoce cosas que ni tú mismo conoces de ti. Él sabe todo eso. Él sabe qué vas a hacer mañana. Él sabe cuándo será tu último día en este mundo. Él sabe todo. Y cuando dice, y con sus pies semejantes al bronce bruñido, esto quiere decir, mis hermanos, que tiene poder para castigar, y puedo decir para aplastar todos aquellos que no lo reciben como hijo de Dios. Todos aquellos que no confiesan con su boca que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Todos los que son falsos también. Esos ojos, mis hermanos, esos ojos flamantes, ven a través de toda falsedad e hipocresía. En las Escrituras, el bronce a menudo simboliza el juicio de Dios. En el tabernáculo, el bronce significa el juicio de Dios. Leamos versículo 19, Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Apocalipsis 2:19. En este versículo encontramos el elogio de Cristo hacia esa iglesia. Es un elogio, mis hermanos. Hemos visto o hemos escuchado que la frase "yo conozco tus obras" quiere decir que para Él no hay nada oculto. Para todo lo que nosotros hacemos, mis hermanos, ¿cómo usted las hace? ¿Con qué motivación las hace? Cuando nosotros servimos aquí en la iglesia, tal vez servimos un agua, estamos ahí, servimos aquí adentro de la alabanza, sirviendo allá con los niños, enseñando a los niños. Todo de lo que usted hace, mis hermanos, está siendo visto por aquel que lo ve todo, aquel que tiene ojos como llama de fuego. En esta iglesia, mis hermanos, había amor. Ahí creo que no existía la frase que algunos dicen: en esta iglesia no hay amor, yo mejor me voy de aquí. No, ahí había amor. Y era el amor ágape, el amor de Cristo, el amor no fingido. Y había fe. Ese pueblo tenía fe en Cristo Jesús, esa iglesia. Y era una iglesia llena de servicio. Unos y otros se servían, se veía eso en la iglesia. Y lo mejor de todo, mis hermanos, había paciencia. Son uno de los atributos más importantes y esenciales que debe haber en una iglesia: amor, servicio, paciencia. Fíjese qué es lo que dice en otra versión. Dice: yo sé todo lo que haces, conozco tu obra, tu fe, tu servicio, tu constancia, y sé que ahora estás haciendo más que al principio. Fíjese, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes les gustaría estar en esta iglesia? Era una iglesia que iba en ascenso. ¿Ok? Era una iglesia que iba en ascenso. Porque dice que las obras primeras eran mejor. Mejor dicho, las postreras eran mejor que las primeras. Era una iglesia en ascenso, creciendo en fe, en amor, en servicio, en paciencia,
Como toda iglesia comienza, pero ellos eran una iglesia que estaba ascendiendo, mis hermanos, en estos atributos tan importantes. Vemos el crecimiento de una iglesia. ¿Cuántos nosotros anhelamos? Creo que todos, mis hermanos, todos anhelamos una iglesia ahí que va en ascenso espiritual. A todo pastor usted puede preguntarle, ¿cuál es tu mejor anhelo? El mejor anhelo de un pastor es que la iglesia crezca espiritualmente, en una madurez. Pero, mis hermanos, hay un pero en esta iglesia. ¿Qué piensa usted cuando le dicen en su trabajo, estás haciendo todo bien, te esfuerzas, eres puntual, atiendes bien a los clientes, no faltas a tu trabajo, pero te falta algo? Pero hay algo. ¿Qué hacemos nosotros? Creo que nos rascamos la cabeza. Ay, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Tanto esfuerzo que yo hago, pero ya ahora otra cosa que hace falta. Yo me esfuerzo mucho y podemos decir, aquí no valoran mi trabajo, siempre me están pidiendo algo más. Esto, mis hermanos, es una exhortación a aún hacer mejor las cosas. Es una exhortación para hacer mejor las cosas. Mis hermanos, al leer las cartas a las iglesias, podemos tal vez entender, podemos decir, ay, qué Dios tan estricto, tan condenador, tan juzgón. No, mis hermanos, hay un propósito. Hay un propósito. Si tu jefe te dice que te hace falta algo, es un propósito para que nosotros sigamos mejorando más. Leamos el 20 y el 21. Apocalipsis 2, 20, 21. Pero tengo unas cosas contra ti. No solamente es unas cosas contra ti, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y fíjese qué dice ahí, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tiempo, le he dado tiempo. ¿Cuántos nos hemos puesto a meditar cómo es tan misericordioso nuestro Señor? Tal vez hay alguno aquí que tiene viniendo a la iglesia mucho tiempo, pero no ha entregado su vida al Señor, no se ha arrepentido de sus pecados, y el Señor te dice hoy, te he dado tiempo. Te estoy dando tiempo. A la gente en la época de Noé, ¿cuántos años duró Noé haciendo el arca? Y Dios le decía a ese pueblo, te estoy dando tiempo. Aquellos rebeldes que se enfrentaron a Moisés, que querían ejercer el sacerdocio, esos rebeldes, mis hermanos, Moisés le dijo, mañana ustedes preparen sus holocaustos, sus inciensos, preparen sus ofrendas, mañana vendrá el Señor. Te está dando tiempo. Y aquí le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. A la iglesia
A simple vista, mis hermanos, como lo hemos visto, era una iglesia que se estaba desarrollando muy bien, en amor, en fe, en servicio, en paciencia. Tal vez a la vista del hombre, a la vista de los congregantes, era una iglesia viva, era una iglesia, ¿verdad? Y ciertamente sí, era una iglesia llenos del Espíritu Santo. Pero había algo ahí. Era una iglesia que ejercía el amor, que amaban a su Dios porque estaban cumpliendo el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ellos estaban cumpliendo con este mandamiento. Pero esta iglesia, mis hermanos, toleraba algo que a Dios no le agradaba en absoluto. ¿Qué es tolerar? Permitir, dejar, soportar, consentir también. O sea que ellos estaban conscientes, mis hermanos, ellos estaban conscientes porque toleraban eso. ¿Por qué será que estaban tolerando algo que al Señor no le agradaba? Aquí hay una gran enseñanza, mis hermanos. Nosotros podemos ser llenos del Espíritu, tener paciencia, tener fe, mansedumbre, templanza, ser dirigidos por el Señor, pero nosotros mismos podríamos estar tolerando algo en nuestro corazón que a Dios no le agrada. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca o seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La mujer Jezabel, algunos comentaristas dicen que podría ser una mujer que se llamaba Jezabel, pero la mayoría dicen que era una persona, mis hermanos, que tenía el espíritu de Jezabel, la Jezabel histórica, que está y que la podemos ver en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, mis hermanos? El espíritu de Jezabel se había entrometido, se había ahora sí que metido en esta iglesia con sus enseñanzas, con su fornicación, con su hechicería e idolatría en esta iglesia. Jezabel, una reina pagana de Israel, fue considerada esta mujer, mis hermanos, como la mujer más diabólica que jamás se había visto en la época bíblica. Veamos un poquito de Jezabel. Vamos a primera o segunda, busque Primera Reyes 21. Yo le voy a leer un poquito al respecto. No vamos a abundar porque si nosotros nos detenemos aquí, se nos va a ir el momento, el tiempo y no vamos a llegar al punto del tema del día de hoy. Voy a leer, usted busque Primera Reyes 21. Primera Reyes 21. Voy a leer Segunda de Reyes 9:22. Escuche nada más lo que dice aquí. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y le respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Leí Segunda de Reyes 9:22. Usted busque Primera de Reyes 21. En realidad, ¿quién era Jezabel, mis hermanos? Un breve resumen de Jezabel, lo voy a resumir así.
Usted puede buscar después en su casa y estudiar quién era Jezabel en realidad. Jezabel fue la esposa del rey Acab. El rey Acab gobernó, mis hermanos, allá en Israel. Allí en Primera de Reyes, allí lo puede ver cuánto tiempo reinó. El rey Acab, dice la Biblia, que hizo lo malo ante los ojos de Dios más que a todos los reyes en aquella época. ¿Pero por qué? Porque fue inducido por su esposa Jezabel. Él acabó adorando al dios Baal y él hizo imágenes de acera por su esposa. Jezabel, en pocas palabras, mis hermanos, en pocas palabras, escuchen muy bien esto, ella ejercía la labor del rey. Ella terminaba haciendo las cosas por su esposo. Ella terminaba decidiendo por su esposo. Y aquí, mis hermanas, tengamos mucho cuidado. Yo no sé cómo está su vida, cómo ustedes se relacionan con su esposo, pero si usted termina dirigiendo a su esposo, como dicen ahí, aguas, el espíritu de Jezabel. Si usted termina decidiendo por su esposo las cosas, podría estar haciendo esta labor de Jezabel. En Primera Reyes 21, del 5 al 7, voy a leer nada más del 5 al 7. Fíjese qué es lo que hizo Jezabel ahí. Vino a él su mujer Jezabel. Aquí es el rey Acab, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes, querido esposo? Y le respondió, no dice querido esposo ahí, pero yo lo agregué, querido esposo. Y le respondió el esposo, Acab: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. ¿Y qué dice después? Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Voy a resumir la historia. Después usted lo lee en su casa qué hizo esta mujer. Esta mujer hizo una carta redactada pasándose como rey. Quitó el anillo del rey y selló la carta. El anillo, recuerden, el anillo del rey era un sello para permitir algo. Selló la carta y esa carta le mandó a los ancianos para que asesinaran a este hombre Nabot. ¿Para qué? Para que así obtener ese terreno su marido. Él hizo todas estas cosas, ella hizo todas estas cosas. Sin el consentimiento de su esposo, hizo eso. Y ya después, obviamente, obtuvieron el terreno, ¿verdad? Y le dijo ahí al final de esto, que no vamos a ir ahí, pero usted lo lee después, le dijo: bueno, mira, ya este señor ya se murió, ahora es tuyo el terreno. Pero ella mandó a matar, a asesinar a este hombre. Este hombre no quiso vender su heredad ese terreno porque era una heredad de su padre. Mis hermanos, la mundanalidad en la iglesia no puede ser tolerada y tiene que ser reprendida. La mundanalidad. En Efesios 5:11, voy a leer 11 al 12. Ahí dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Efesios 5:11. Esta mujer Jezabel, mis hermanos, se decía que era una profetisa. ¿Qué es una profetisa? Profetisa significa que esa persona daba el mensaje al pueblo diciendo que era un mensaje divino, un mensaje que proviene de Dios. Pero este mensaje, mis hermanos, que ella estaba enseñando, según los historiadores, dice que ella estaba enseñando una doctrina de los gnósticos. ¿Qué era esa doctrina de los gnósticos? Ellos decían que con tu cuerpo tú podías hacer todo lo que tú quisieras, porque dice que el cuerpo es pecado. Por lo tanto, si tu cuerpo es pecado, pues obviamente sus deseos es pecar. Y entonces no había problema que tú fornicaras, que tú estuvieras en fornicación. Entonces tú podías hacer todo con tu cuerpo lo que hacías. Entonces ellos decían, es que lo espiritual es espiritual y lo carnal es carnal. Entonces no pasa nada, no le ofendes a Dios si tú fornicas con tu cuerpo. Los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido. Porque dice que ellos decían, porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Por lo tanto, no pasaba nada. Entonces, esta mujer enseñaba eso, a fornicar. ¿Qué es fornicar, mis hermanos? Fornicar es tener relaciones fuera del matrimonio. Eso es fornicación. A los jóvenes tenemos que enseñarles que a esto no le agrada a Dios si tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio. Y hoy en el mundo te enseñan eso, que no pasa nada, que tienes que darte a una persona, a un varón o al primer novio que tengas, ¿no? Esto es un pecado, fornicación. Pero aquí la fornicación, mis hermanos, va más allá, ¿ok? Va más allá. La fornicación también quiere decir que cuando yo en lo espiritual, cuando yo estoy adorando a Dios pero tengo a un ídolo, eso también es fornicación. Eso también es adulterio. Cuando yo digo que creo en Dios, pero además es como por ejemplo estos mormones dicen, yo te predico a Jesús, pero además tienes que leer este libro. También, por ejemplo, como la iglesia tradicional, la iglesia o la religión católica. Ellos dicen, nosotros creemos en Jesús, pero también tenemos a los santos, a la Virgen. Eso también es fornicación, es adulterio. En Jeremías 3:9, busca Jeremías 3:9. Tal vez no la va a entender muy bien en las palabras de la Reina Valera, pero voy a leerla en otra versión para que usted la entienda más. Jeremías 3:9. Dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. A ver, ¿qué entiende usted ahí con la Reina Valera? Dice,
sucedió que por juzgar ella cosas livianas su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Qué cree usted que dice ahí? Jeremías, en esta versión dice, palabra de Dios para todos, a Judá, dice, a Judá le parecía algo tan insignificante su promiscuidad que contaminó con ella toda la tierra, adorando a los árboles y a las piedras. Ahí está más entendible, ¿no? En esta versión. En otra versión dice, a Israel no le importó traicionarme, al contrario, contaminó el país y me ofendió al adorar ídolos hechos de piedra y de madera. Ahora sí ya se entiende lo que dice la Reina Valera. Dice la Reina Valera, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, o sea, lo echó de menos su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea que hizo un dios con la leña y con la piedra, y ahí adulteró, cometió fornicación, espiritualmente hablando. Entonces, mis hermanos, aquí lo que estaba enseñando Jezabel, ahora saben por qué Jesús dijo al principio de la carta, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como fuego. Porque esta mujer estaba enseñando idolatría. Estaba enseñando idolatría. Tal vez estaba enseñando que Jesús no era el Hijo de Dios. ¿Ok? Por eso Jesús al principio dice, ¿quién es el que escribe? El Hijo de Dios. El que tiene ojos como fuego. El que mira lo que está dentro de la iglesia. Y después dice, ahora tiene sentido. Porque, ¿qué estaba también enseñando? Comer cosas que se ofrecían a los ídolos. Esta mujer, aparte de enseñarles a fornicar, idolatrar, mis hermanos, estaba enseñándoles a que no pasara nada que tú comieras cosas ofrecidos a los ídolos. Eso entonces ahí podemos entender que ella estaba enseñando adoración a los ídolos, tal como la Jezabel del Antiguo Testamento. Exactamente. Se dice, mis hermanos, que estos cristianos, para mantener su trabajo, sus posiciones sociales, y también para no entrar en persecución, ellos accedían a adorar los ídolos y a comer los sacrificios a ellos. Participaban en la inmoralidad o participaban en cosas del mundo para agradar a los del mundo, para quedar bien con los del mundo. Y esto es lo que enseñaba esta mujer, y estaba dentro de la iglesia, lleno de amor, lleno de servicio, lleno de fe. Habían algunos. Apocalipsis 2:21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Jezabel, mis hermanos, o este espíritu que estaba en esta iglesia, no quería arrepentirse. Arrepentirse, mis hermanos,
significa cambiar de actitud, cambiar de mente, dejar de hacer lo que uno quiere para hacer la voluntad de Dios, abandonar el pecado y sus consecuencias desastrosas para la vida eterna. Arrepentimiento, mis hermanos, no es simplemente decir, ay, lo siento, me equivoqué. No. Arrepentimiento es cambiar de actitud, cambiar de mente y dejar de hacer también esas cosas. Y esta persona o esta que estaba enseñando esta doctrina no se quería arrepentir, dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuánto de nosotros, mis hermanos, Dios nos ha estado hablando una y otra vez, pero no entiendes o no entiendo, no entendemos? ¿Por qué no entendemos? Dios aquí dice, no quiere. De una u otra manera le he dicho, le he hablado, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de su pecado. No quiere arrepentirse. Es un esclavo. Está siendo esclavizado por el pecado. Mis hermanos, Dios en su misericordia, Dios nos ha dado tiempo para que decidamos seguirlo. Solo nuestra obstinación se interpone en nuestro camino, nuestra terquedad, nuestra dureza de corazón. No queremos entender. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, arrepiéntate, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro? Mis hermanos, si nosotros no podemos, pidámosle la gracia al Señor y rendímonos a Él. Digamos, Señor, no puedo. Necesito que venga ahora sí que una fuerza sobrenatural sobre de mí y que me cambie, que me haga ahora sí que obrar de acuerdo a la nueva criatura que soy en ti. ¿Tienes algún ídolo en tu corazón? ¿Estás adulterando? ¿Estás en fornicación espiritualmente hablando? Ahora, en el versículo 22 y 23, ¿qué vamos a poder decir de lo que es Dios? Cuando leamos esto, mis hermanos, veamos a un padre que quiere corregir a su hijo. ¿O usted es de los padres que no corrige a sus hijos? La palabra dice, aquel que no ama no corrige. Entonces, a ti, hijo, si tu padre no te corrige es porque tu papá o tu mamá no te ama. Entendámoslo, si nuestros padres nos corrigen es porque nos aman. Es porque nos aman, no es por otra cosa. No es porque le caigo mal a mi papá, no es porque no me quiere. No, es todo lo contrario. Veamos aquí al Señor Jesús. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahí está la respuesta, porque Jesús tiene ojos de fuego. Él es el que escudriña todo. Aquí, mis hermanos, tal vez, si Dios te dice eso, oye, mi hijo, o podría decir, por tu nombre, yo te arrojo en cama y en gran tribulación.
¿Qué puede usted decir? ¿Qué puede pensar? Ay, que Dios tan cruel, no me tiene compasión. Porque, mis hermanos, porque es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso. Por eso te está mandando en cama, por eso te está mandando en tribulación, para que reacciones, para que medites. Hoy en día, mis hermanos, mucha gente, hoy en día tal vez están en los hospitales, están sufriendo de alguna enfermedad, porque Dios les ha hablado una y otra vez, y solamente en cama, mis hermanos, podemos buscar a Dios. Tienes todo el tiempo, porque cuando estabas en vida, cuando estabas fuerte, no le dabas tiempo al Señor. Estabas de un trabajo a otro, bien apurado, de aquí para allá, y no tenías tiempo para orar, para buscar de la Biblia, para escuchar unas prédicas, no tenías tiempo para nada. Y ahora Dios te manda en cama, para que tengas todo el tiempo del mundo para meditar, reflexionar, leer la Biblia y hasta escuchar una y otra prédica. ¿Quiere usted llegar así, en cama? Cuando mi papá, mis hermanos, voy a decir algo de la familia, que creo que a mi papá no le ofende, todo lo contrario, le va a dar gusto y alegría que yo les diga algo de él, para edificación. Cuando yo le enseñaba de la Biblia, yo le decía, papá, ya es hora que entregue su vida al Señor. Pasábamos todos los lunes estudiando, y yo le decía, papá, el Señor te está llamando. Obedece al Señor. Sí, hijo, ya, cuando yo voy a obedecer al Señor vas a ver, me dice, me voy a entregar con todo, pero todavía no. Todavía como que todavía me hace falta, me decía. ¿Y qué cree? El Señor lo tiró en cama. Fue al hospital. Le hicieron un examen, todo un examen así por dentro, le pusieron un aparato ahí para ver todo ahí adentro en el estómago y todo eso. Y salió y dice que no tenía nada. Y le dije, papá, usted tienes que pedir al Señor, oremos a ver qué pasa. Y los resultados le tenían que dar la siguiente semana, una semana después. Y en esa semana, ¿qué creen que pasó? Entregó su vida al Señor. Entregó su vida al Señor. Y en cuanto entregó su vida al Señor, adiós dolor. Se desapareció el dolor. Fue al siguiente a recibir los chequeos médicos. Le dijeron, ¿sabe qué, señor? Usted no tiene nada. No encontramos nada. Entonces, ahí entendió que el Señor estaba trabajando con su vida. Y él cumplió su palabra, se entregó de verdad con el Señor. Y entonces me acuerdo de esas palabras que yo le dije, papá, no es necesario que nosotros lleguemos a un extremo que el Señor trate con nosotros para obedecerle. Así el día de hoy yo les digo a ustedes, no esperemos una enfermedad para obedecer al Señor. No esperemos a que ya estemos ya en las últimas, ya para decir, sí, Señor, te recibo. No, mis hermanos, tenemos tiempo. El Señor está dando tiempo para que tú le puedas servir, para que tú les puedas predicar a tus hijos, a tu familia. Mis hermanos,
Cuando usted le predica a alguien y se entrega al Señor, usted va a comprobar ese gozo que se siente que no lo puede encontrar en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Porque dice que cuando un alma se entrega, mis hermanos, hay fiesta en el cielo. Y usted cuando va a ver que esa persona se arrodilla, entrega su vida al Señor, también usted se va a alegrar. A esta mujer, mis hermanos, dice la palabra, la arrojo a cama en gran tribulación. Alojar en cama significa por falta de arrepentimiento. Mis hermanos, es un trato del Señor. Es un trato del Señor por su misericordia, para que reaccione, para que medite, ¿para qué? ¿Qué? ¿Para qué? Para que se arrepienta. Para que se arrepienta. Y para que llegue a los pies del Señor una vez más. Recordemos el hijo pródigo. ¿Cuántos sabemos la historia del hijo pródigo? No era necesario de vivir con los cerdos. No era necesario que ni la comida de los cerdos él podía comer. No era necesario llegar hasta ahí. Recordemos que los cerdos aún todavía sigue siendo animal inmundo, pero en aquel tiempo era literal, mis hermanos. Y el hijo pródigo era un judío. Los judíos no podían estar cerca de los cerdos. Y este hijo pródigo, por su terquedad, llegó hasta ese nivel tan bajo, mis hermanos. Y esto lo podemos ver, no lo vamos a leer, solamente se acuerdan de la cena del Señor. Ahí Pablo le dice a los de Corintios, dice que cualquiera que comiere la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Cuando no escuchamos al Señor, no entendemos al Señor. Y ahora dice, en cama, y no salen solamente en cama, en gran tribulación. El domingo pasado aprendimos qué es tribulación, ¿no? Tribulación, angustia, tensión, opresión. Aquí la palabra describe el proceso de exprimir las uvas o el fruto del olivo. O yo les hablaba del molcajete, ¿no? Cómo hacer una salsa de molcajete. Eso es la tribulación. Pero aquí, mis hermanos, de la iglesia pasada, la tribulación era de parte de Satanás. Pero esta tribulación era para perfeccionar al pueblo, para que ellos salieran más relucientes de su fe. Pero aquí la tribulación era de parte de Dios para arrepentimiento. Para arrepentimiento, para que se arrepintiera de su pecado. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es por un propósito, mis hermanos. Es por un propósito. Es por tu bien. Es porque Él quiere verte de una u otra manera, quiere salvarte. Quiere darte la salvación, quiere darte esa, como lo cantamos hace ratitos, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Esto es el caso del arrojamiento en cama y la tribulación, mis hermanos. Es un propósito de Dios para que la persona se arrepiente, para que el pueblo de Dios vuelva al redil,
para evitar un castigo más severo y eterno. Ahorita me viene a la mente una persona que murió de cáncer hace ya, creo que ya hace algunos meses. Era una compañera de trabajo. Y la fuimos a visitar ya la última semana de su vida. Ya no, o sea, ya no reaccionaba, ya no hablaba, ya absolutamente nada. Nada más le ponían agua con jeringa en su boca. Y me acerqué. Lamentablemente toda la familia era católica. Tenían sus ídolos ahí y todo. Y yo me acerqué a su oído y le dije: Jesús, aférrate a Jesús. Solamente Él. Entrega tu vida al Señor. En sus últimos momentos. No sé, hasta aquí no puedo decir si ella recibió al Señor, si se arrepintió de sus pecados. Pero vi una lagrimita en sus ojos. A veces, mis hermanos, hablamos mal de Dios cuando nos manda una enfermedad o cuando se muere un familiar. Y decimos: ¿por qué, Señor? Veámoslo de otra manera. Veámoslo como lo misericordioso y amoroso que es Dios. Cuando se muere un joven, un niño, no sabemos el futuro, solamente Dios sabe el futuro. Tal vez ese joven, ese niño se iba a perder. Cuando se muere un familiar, démosle gracias a Dios, principalmente si ya está en el Señor. Recordemos, ahorita me viene a la mente aquel rey que el profeta le dijo: prepara tu casa, porque vendrán por ti. Algo así le dice, ¿no? En el Antiguo Testamento. ¿Cuántos se acuerdan de ese rey? Prepara tu casa. ¿Qué hizo ese rey, mis hermanos? Ese rey rogó al Señor: ¿qué no has visto de lo que yo he sido? Yo he sido bueno, yo he cumplido tu palabra. Y le dijo a Dios: ok, te voy a dar otros 15 años. Esos 15 años que le dio el Señor, mis hermanos, fue para su perdición. Fue para hacer lo malo. Y en esos 15 años, mis hermanos, le nació un hijo. Y ese hijo fue creo que fue Acab, ¿no? Pero también fue malo. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué tal si él hubiera recibido la voluntad de Dios? Está bien, Señor, llévame. Pero no aceptó la voluntad de Dios. Pidió otros años. Y dice aquí, mis hermanos, volviendo al Apocalipsis 5:23: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí hay un punto muy importante que debemos de considerar: que toda la iglesia, dice, sabrá que yo soy el que escudriñe la mente y el corazón. Él es el Dios, mis hermanos. Él es el que escudriña la mente y el corazón. Él sabe cuál es nuestra condición en este momento. Toda la iglesia sabrá que yo soy. O sea, cualquier cosa que esta mujer esté enseñando,
Toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente, el corazón. Esto me recuerda, mis hermanos, un acontecimiento en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de lo que pasó en los Hechos? En el libro de los Hechos, una historia ahí de Zafira y Ananías. Dice que ellos propusieron en su corazón dar una ofrenda, a la iglesia. Pero, lamentablemente, mis hermanos, ellos agarraron parte de la ofrenda. Y cuando entró el esposo, dice que Pedro le preguntó qué había hecho. Es un contexto que le estoy dando. Y él dijo: ¿por qué agarraste parte de la ofrenda? Y ahí mintió al Espíritu de Dios. Tú no estás mintiendo, no me estás mintiendo a mí, estás mintiendo al Espíritu de Dios. Y dice que cayó muerto por mentirle al Espíritu de Dios. Y al instante dice que entró la mujer, pero también le hicieron la misma pregunta. Y cuando ella dijo también que ella afirmaba que era la ofrenda, la cantidad, también cayó muerta. Y la sepultaron junto a su marido. Y dice: y vino un gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahí, mis hermanos, toda la iglesia se enteró, se dio cuenta de lo sucedido y quién es realmente el Señor. Ahora me viene una pregunta a mí aquí. ¿Vamos a esperar a que sucede algo en esta iglesia para nosotros temerle al Señor? ¿Para nosotros entregarnos al Señor? No, mis hermanos, no tiene que suceder nada para nosotros entregarnos al Señor con todo el corazón. Aquí Jesús nos recuerda, mis hermanos, que Él es el que escudriña la mente y el corazón. En Jeremías dice: yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En otra versión dice: yo el Señor que examino los pensamientos, escudriño las intenciones del corazón para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró. Y aquí dice también: y os daré a cada uno según sus obras. Vamos a terminar con el versículo 24 y 25. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ya por último, mis hermanos, nada más les voy a explicar qué significa las profundidades de Satanás. Aquí esta mujer no solamente les enseñaba la idolatría, la fornicación, el adulterio. No solamente les enseñaba que podían hacer con su cuerpo lo que ellos querían. No, sino que las profundidades de Satanás significa que era una mujer, por eso se llama profetisa. Era una mujer espiritual, pero más profundo en lo espiritual diabólico. O sea, ella enseñaba más espiritualmente diabólicamente. Ella enseñaba profundizar espiritualmente en lo satánico. Eso es lo que estaba enseñando. Profundizarse en lo malo, no en lo bueno. En vez de ayudar a la iglesia a que creciera, a ese grupo de personas que crecieran en su fe como los otros, que crecieran en amor como los otros, no. Ella les enseñaba a profundizar en la maldad y en lo espiritual satánico. Es lo que ella estaba enseñando aquí en esta iglesia. Por eso dice aquí en este versículo: y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades
satánicas. Recordemos que Santiago dice que porque esta sabiduría es la que no desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ok, vamos a terminar leyendo estos últimos versículos, 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pónganse de pie, mis hermanos. Espero que el Señor te haya hablado en este día. Al que venciere. Toda promesa de Dios es para los vencedores. Es para los valientes. No es para los cobardes. Dios no tiene nada para los cobardes. Dios espera de su iglesia unas vidas victoriosas, que salgan victoriosas sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la inmundicia, sobre todo lo que ofrece este mundo. Dios espera, mis hermanos, que guardemos su palabra hasta el final y perseveremos, no importando en la pobreza, en la escasez, como dice Pablo, en la desnudez, en la tribulación, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza. Dios quiere que guardemos su palabra hasta el fin. Y si tú guardas su palabra y vives su palabra hasta el final, mis hermanos, hasta el último suspiro de tu vida, Dios te dice el día de hoy: yo te daré autoridad sobre las naciones. Mis hermanos, la iglesia reina ahora. Cristo reina ahora. Sus apóstoles también reinan. Los cristianos fieles también reinamos en un sentido secundario por medio de nuestra vida, de nuestro ejemplo. Nosotros reinamos. Por medio de nuestra vida, mis hermanos, nosotros condenamos al mundo por medio de nuestra vida y por medio de nuestra predicación, como lo hizo Noé. Dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fue condenado el mundo y fue hecho heredero de la justicia porque vivió por fe. Nosotros condenamos al mundo cuando demostramos nuestra fe en Cristo y cuando les predicamos. Todo esto quiere decir, pues, mis hermanos, que participemos con Cristo en su reinado espiritual ahora. Y dice: le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, mis hermanos, simboliza una realeza de dignidad. La estrella tiene una gloria peculiar. Brilla cuando ya no se ven las demás estrellas. La estrella de la mañana permanece aun cuando el sol ya está saliendo. Su luz dirige a las tinieblas que proceden del anochecer. La estrella de la mañana simboliza el cristiano vencedor. ¿Quieres ser una estrella de la mañana? Tienes que ser un vencedor. Y después dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo habla
por medio de las Escrituras, mis hermanos. El Espíritu de Dios te dice el día de hoy: si tú estás fallando en algo, arrepiéntate antes de que te postre en cama. El Espíritu nos habla hoy en día por medio de su palabra. Así es que, mis hermanos, si Dios te habló el día de hoy, meditemos cómo está nuestra vida. Oremos. Bendito Dios, Hijo de Dios, que tú escudriñas todo, Señor, que tú tienes ojos de fuego. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes lo bueno y lo malo que hay en mí, Señor. Pero ayúdame a hacer lo bueno. Y como dice Pablo, no nos cansemos de hacer lo bueno. Sé que, Señor mi Dios, hay muchas tentaciones, hay muchas idolatrías en este mundo, Señor, que me quieren desviarme de ti. Tantas cosas que me ofrece este mundo, Señor, pero solamente tú eres el Dios dador de vida. Eres un Dios misericordioso. Eres un Dios que moriste por mí, Señor, en la cruz. Diste tu vida por mí. Diste todo por mí, Señor, y lo hiciste por amor. Ahora quieres, Señor mi Dios, que yo ande también en amor, en fe, como lo hacía esta iglesia. Pero permítame, Señor, ayúdame, Señor, tener ese discernimiento, Señor, por si hay algo en mi corazón que fornique contra ti. Que si hay algo en mi corazón que me desvíe de ti, Señor, algo de alguna idolatría o algún pecado que yo estoy ejerciendo con mi cuerpo, Señor, ayúdame, Señor, a sacrificar este cuerpo como olor fragante para ti, como un sacrificio vivo para ti, como dice tu palabra, un sacrificio vivo en holocausto. Bendice esta iglesia, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a todos los que estamos aquí, Señor, jóvenes, niños, ancianos, a todos, Señor. Bendícelos, Padre Todopoderoso, guíalos, Señor. Tu palabra ya fue expuesta, Señor, ahora ayúdelos. Ayúdenos, Señor, a terminar una semana. Vamos a comenzar una semana, Señor. Vamos a regresar con los que no practican tu palabra. Vamos a regresar con donde hay vulgaridades, hay ofensas, hay muchas cosas, Señor. Ayúdame, Señor, a apartarme del mal. Ayúdame también a apartar mi corazón. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos, por su palabra. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.